Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Buenos días. Queremos informar que este panel que inicia a continuación será grabado para posteriormente a los participantes hacerles, compartir dicha grabación. Vamos a escuchar el primer panel sobre la importancia de la investigación en la formación integral de los profesionales. Nos acompañan dos panelistas, el profesor Gerardo Maturro Manzoni, profesor investigador en Ingeniería de Software, coordinador académico adjunto de licenciatura en Sistemas en la Universidad ORT de Uruguay. Es doctor en Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Computación y Sistemas de Información en la Universidad ORT de Uruguay y diplomado en Computación y Sistemas de Información de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. También nos acompaña el profesor Pablo Vázquez Vélez, profesor titular de la Corporación Universitaria Remington. Es especialista en gerencia educativa de Uniminuto, licenciado en literatura inglesa en la Escuela de Nueva York y diplomado en estudios pedagógicos de la Universidad Libre. Nos acompaña desde Ecuador. Así que la mecánica de este primer panel es que cada uno de nuestros ponentes va a comentarnos sus experiencias o comentarios sobre la consigna que nos acompaña en este panel, que es la importancia de la investigación en la formación integral de los profesionales, entendiendo la investigación, digamos, a partir de dos dimensiones importantes que podría ser la investigación formativa y la investigación científica o de frontera. En ese ejercicio de contarnos sus experiencias, vamos a tomar aproximadamente 20 minutos por cada, vamos a tener 20 minutos por cada profesor, y posteriormente habrá, digamos, una discusión y unas preguntas que serán seleccionadas por la plataforma Zoom, donde podemos seleccionar algunas preguntas para en vivo poder responderlas. Así que bienvenidos a los señores profesores, el profesor Gerardo y el profesor Pablo. Proponemos inicia el profesor Gerardo y a continuación el profesor Pablo. Sean bienvenidos. Reitul agradece su compromiso, su participación y bueno, la audiencia es de ustedes. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los asistentes. Estoy muy contento y muy honrado de que me hayan invitado Reitul y en particular a través de mi contacto con Roger a participar en este primer encuentro que seguramente va a ser el primero de muchos otros y muy interesantes a futuro. Con respecto a mi presentación, yo les voy a compartir una pantalla que fundamentalmente apunta a contarles nuestra experiencia en Universidad ORT Uruguay acerca de actividades de investigación con estudiantes de grado en las carreras de sistemas. Nuestra Facultad de Ingeniería en la Universidad ORT Uruguay tiene una carrera de Ingeniería en Sistemas de 5 años de duración y una de licenciatura en Sistemas de 4 años de duración, con perfiles de egreso diferentes, pero con un núcleo importante común relacionado con la formación de estudiantes para la práctica laboral y sobre todo para ser buenos profesionales. Y hemos visto a lo largo del tiempo que hay cierto grupo de estudiantes que tienen más preferencia por el trabajo de investigación que particularmente para el trabajo más hacia lo que es la práctica industrial en el área de la ingeniería de software. Entonces, mi presentación va a estar enfocada a contarles un poco acerca de qué actividades de investigación hacemos con estudiantes a nivel de esas carreras. Entonces voy a contar un poco acerca de qué entendemos por investigación de pregrado, algo acerca de estos proyectos que son proyectos finales de carrera, con los cuales habitualmente los estudiantes culminan su proceso de formación a nivel de grado en la universidad, y algunas de las características específicas que nosotros le incorporamos a los proyectos que particularmente son de investigación. Y luego les voy a contar una evaluación que hemos hecho de los últimos 5 o 6 años de estudiantes que han pasado por la experiencia de llevar a cabo un proyecto de investigación. Y bueno, y después
estaremos cerrando con algunos comentarios finales para quedarnos atentos a la otra ponencia y luego a las preguntas de los participantes. Entonces consideramos que lo que llamamos la investigación de pregrado, o como suele llamarse, capaz que lo conocen el término en inglés como undergraduate research, es un trabajo de investigación hecho por estudiantes o preferiblemente por equipos de estudiantes, habitualmente de pregrado, que buscan con su trabajo de investigación hacer realmente una contribución original del conocimiento de la disciplina. Si se busca que se cree conocimiento como suele ocurrir o como debería ocurrir siempre en los trabajos o en las actividades de investigación. Y para nosotros en particular, son experiencias en las cuales los estudiantes trabajan activamente durante unas cuantas semanas. Yo ahora después les voy a contar acerca de la duración de los proyectos de investigación para los estudiantes de grado. Y lo que se busca es que los estudiantes colaboren, trabajen codo con codo, digamos, con otros profesores o con investigadores experimentados apoyando las actividades de investigación. Es decir, buscamos hacer investigación de verdad, digamos, y no ejercicios de investigación como los que podríamos tener dentro del marco de un aula. Los estudiantes pasan a trabajar junto con investigadores en los laboratorios o en las divisiones de investigación que tenemos en la facultad, ¿sí? En modo aprendiz, obviamente, pero haciendo trabajo de campo y trabajo de verdad de investigación. Nuestras carreras finales, la de Ingeniería en Sistemas y de la licenciatura en Sistemas en la Facultad de Ingeniería, tienen como proyectos finales 4 posibles modalidades. Proyectos de carácter emprendedor, es decir, donde los estudiantes proponen la creación de un emprendimiento, fundamentalmente un emprendimiento tecnológico, que está también asociado a la incubadora de empresas que tiene la universidad, que es el Centro de Innovación y Emprendimientos. También hay otros proyectos que ya están más orientados a el desarrollo de algún producto, de algún servicio basado en software, y que pueden ser presentados por los propios estudiantes con la característica de que tienen que tener un cliente real o responder a una necesidad identificada en el mercado. Lo mismo pasa con los presentados por los propios laboratorios de ingeniería de software o de sistemas de información. Y finalmente tenemos los que más nos interesan, por lo menos para esta charla, que son los proyectos de investigación, que son proyectos finales de carrera que están particularmente orientados a apoyar las líneas de investigación de investigadores o de los laboratorios o de las cátedras de la facultad, y que tienen como particular objetivo la creación de conocimiento y la divulgación también de ese conocimiento que se ha creado. Entonces, se le proponen a los estudiantes temas de investigación dentro de las áreas que interesan a los investigadores o a las cátedras, y en lo que a mí respecta en particular, en temas de ingeniería de software hemos propuesto temas específicos dentro de lo que es habilidades blandas o soft skills en software, en ingeniería de software, distintos aspectos de estudio sobre la aplicación práctica a nivel de la industria de las metodologías ágiles. También hemos incursionado en temas de investigación relativo a arquitecturas de software, por ejemplo, para Big Data o para blockchain. Y actualmente estamos en una línea de trabajo muy interesante que tiene que ver con los emprendimientos tecnológicos de software. Y en particular buscamos que estos proyectos finales de carrera sean de verdad, en el sentido de que tengan preguntas de investigación y diseño metodológico y impliquen la forma habitual de trabajo y de investigación en la disciplina, en nuestro caso, en la ingeniería de software. Se busca plantear que las preguntas de investigación que guíen ese trabajo de investigación estén definidas correctamente para que se pueda entender y se pueda hacer un diseño metodológico adecuado y se puedan efectivamente investigar y buscarse una respuesta, y particularmente
son preguntas que en principio no tienen respuesta, a diferencia de lo que suele ocurrir muchas veces en el aula, ¿sí? Donde uno puede plantear algún trabajo muy limitado de investigación, pero que en términos generales el docente o el profesor ya más o menos conoce o directamente sabe cuál es la respuesta. Buscamos que eso sea bien distinto en los proyectos de investigación. También pensamos en trabajos de investigación donde los estudiantes se involucren en el diseño metodológico y puedan aplicar los métodos de investigación que efectivamente se utilizan en la disciplina, que puedan generar resultados de investigación que contribuyan o que sean efectivamente una contribución al conocimiento de la disciplina. Y además buscamos que al final no solamente puedan presentar su reporte o su memoria de tesis, sino que además se pueda generar también algún artículo de revista o de conferencia que además pueda ser, digamos, evaluada de manera independiente por los revisores o por el comité de programas de una conferencia, por ejemplo. Es decir, tratamos de que haya todo el proceso hasta la divulgación inclusive de los resultados de la investigación. Y hemos hecho en los últimos años un conjunto importante de trabajos de investigación de estas características, y entre los años 2015 y 2020 particularmente hemos desarrollado 12 proyectos finales de carrera, particularmente en modalidad de investigación, y han pasado por la experiencia de hacer su trabajo final de investigación 20 estudiantes, a los cuales les hemos hecho una serie de preguntas en una encuesta muy puntual para evaluar, más allá de que uno como tutor y como investigador tiene la percepción de cómo están viviendo los estudiantes esa experiencia de hacer investigación, quisimos tener datos más concretos, digamos. En general, los proyectos de final de carrera para la carrera de Ingeniería en Sistemas es de 12 meses de duración, mientras que para la licenciatura en Sistemas el proyecto final es de 6 meses, lo cual plantea algunos desafíos en cuanto a el alcance que se puede dar a cada uno de los proyectos de investigación, en el sentido de no quedarse corto y tampoco de excederse en las posibilidades de tiempo que los estudiantes puedan o deban dedicar al trabajo final. Y también se busca que los estudiantes trabajen en lo posible en equipos de al menos 2 estudiantes o quizás como mucho de 3. Y solo excepcionalmente hay estudiantes que hacen su proyecto final de investigación de manera individual, ¿sí? Y hemos desarrollado entonces 8 proyectos de trabajos en equipos de 2 estudiantes, 4 proyectos individuales, esto entre el 2015 y el 2020, ¿no? Y de esos 12 proyectos, 9 han sido de 6 meses de duración y 3 de un año. Y uno puede pensar en principio que un año es el tiempo capaz que adecuado para poder generar resultados. Sin embargo, hemos tenido muy buenas experiencias de proyectos muy concretos, de 6 meses, con alcance muy concreto y preguntas de investigación muy específicas que han permitido generar resultados interesantes que incluso han terminado en la presentación de algún artículo en conferencias como CLEI o como CIPSE, por ejemplo, a la que a veces apuntamos con los resultados de la investigación de nuestros estudiantes. Y bueno, dentro de esa encuesta de evaluación, 20 estudiantes, 14 respondieron y tenemos estas particularidades iniciales, digamos. Solamente 3 de esos 14 habían tomado algún curso de metodología de investigación, es decir, tenían idea de qué es y cómo es investigar y cómo era el proceso de investigación, mientras que el resto no, con lo cual nuestros proyectos de investigación, además de hacer que los estudiantes investiguen, también implica que aprendan haciendo. El aprender haciendo se da muy claramente en este momento o en
en este tipo de proyectos donde los estudiantes aprenden a investigar, además de hacer el trabajo de investigación. Y ninguno tenía o tuvo hasta ese momento experiencia de investigación en alguna otra actividad. ¿Por qué eligen los estudiantes hacer proyectos de investigación? Acá tengo alguna muestra representativa de las respuestas. Muchos estudiantes eligen hacer un proyecto final de investigación porque los otros, que particularmente son habitualmente de desarrollo de software, y nuestros estudiantes en general, prácticamente todos a esa altura de la carrera, ya están trabajando en la industria y están trabajando en temas particularmente de desarrollo de software o de sistemas de información. Entonces muchos eligen hacer investigación para no estar más tiempo desarrollando software o haciendo más de lo mismo, y quieren en general para aprender algo que, como dice en este último ejemplo, no habían visto durante la carrera, sobre todo aquellos que no han tomado la asignatura que es selectiva de metodología de la investigación. Si los estudiantes quieren hacer y aprender algo nuevo y lo ven como que la investigación es algo distinto, pero que también les resulta en primera instancia de interés, ¿sí? Y en este proceso de planificar el proyecto y de trabajar y de algún modo darle a los estudiantes el espacio para que puedan planificar la investigación, para que puedan definir ellos mismos las preguntas de manera más adecuada, hacer el diseño metodológico. Por un lado tienen el acompañamiento muy cercano de un investigador, de un tutor investigador que los orienta y los apoya en ese trabajo o en esas actividades de ir aprendiendo a hacer investigación y para luego ejecutar ese proyecto. Y en general adquieren una serie de habilidades. Algunos las adquieren, otros por ahí las consideran que que las desarrollan mejor. Y tengo entonces, a resultado de esta pequeña encuesta, algunos resultados que quería compartir con ustedes, y es que en muchos casos los estudiantes terminan dándose cuenta que aprenden cosas nuevas más allá de hacer simplemente un proyecto que termine para ellos como la parte final de su carrera. Buscan aprender nuevas habilidades y adquirir nuevas destrezas, y finalmente consideran que efectivamente lo consiguen y terminan valorando muy positivamente la experiencia de haber hecho su proyecto final como proyecto de investigación. Aprenden a planificar un proyecto de investigación o, en muchos casos, ya conocen actividades de planificación, porque por ahí trabajan haciendo actividades de gestión o de planificación de proyectos, pero mejoran particularmente esa habilidad, y muchos, en este caso, el 42% de los que respondieron, consideran que aprendieron algo nuevo. Lo mismo con la lectura y la interpretación de literatura técnica y científica, ¿no? Yo les digo a los estudiantes, llega un momento en sus vidas profesionales que no pueden esperar a que haya un curso de algo para aprender acerca de ese algo. La práctica profesional los tiene que llevar a poder buscar la literatura adecuada, conocer cuál es el estado del arte o el estado de desarrollo de la disciplina, y en ese caso deberían poder hacer literatura, la búsqueda y la lectura correcta de literatura técnica y científica, y aquí prácticamente todos consideran que mejoran esa habilidad y en algunos casos la aprenden desde cero en cuanto a leer e interpretar literatura técnica y científica. Otro resultado importante es que aprenden a definir claramente un problema de investigación, ¿sí? Claramente en el sentido de que tenga la forma de que se entienda de manera única, es decir, sin ambigüedades, cuál es el problema que efectivamente se pretende investigar. Eso es muy importante, en mi opinión, en la práctica profesional. Hay muchos problemas y hay muchas cosas que corresponde investigar de manera ordenada y sistemática dentro de las propias organizaciones que desarrollan software, y en consecuencia conocer cómo se hace investigación y cómo definir claramente un problema, entre otros elementos, es particularmente importante si una organización quiere, en mi opinión, abordar de manera científica la resolución de
problemas o de situaciones que ameriten una mejora, por ejemplo, en la gestión o en la manera en la que se desarrolla software. Y me refiero a esto particularmente en la disciplina en la que a mí me toca. Una de las habilidades que particularmente valoran es la de aprender, yo digo, aprender a escribir. A escribir sabemos todos a esta altura. Lo que es difícil es escribir bien o escribir pensando en determinado público o con determinadas características. Y bueno, y en este sentido, los pasantes o los estudiantes que han pasado por nuestras experiencias de proyecto final por investigación tienen que redactar su memoria final siguiendo determinados estándares, cumpliendo con lo que habitualmente llamamos el estilo académico de redacción. Y bueno, prácticamente todos consideran que o han mejorado o directamente, en este caso en la mitad, considera que aprendieron esa nueva habilidad que claramente es una de las, junto con las otras que he mencionado, habilidades que se requieren para el trabajo, para la práctica profesional. Y traigo aquí a colación un trabajo que particularmente es un artículo de revista en el Journal of Universal Computer Science, en el que pueden verme como coautor junto con Florencia Raschetti y Karina Fontán, que fueron particularmente en el año 2016 estudiantes que terminaron su proyecto final de carrera como proyecto de investigación, y hemos trabajado con ellas en soft skills o habilidades blandas en ingeniería de software. Es decir, este es un caso muy típico de resultado relevante. El Hooks es Q3 en el ranking de revistas, y traje a colación este aspecto por dos cuestiones. Por un lado, porque es un ejemplo de resultado relevante de un proyecto de investigación con estudiantes de grado, y por otro lado, porque de acuerdo a estas, estoy pasando para atrás, habilidades que yo digo que los estudiantes, mejor dicho, que han pasado por la experiencia, dicen que han adquirido. Esto en particular es parte de un cuadro que está en este artículo, en el cual hicimos un mapeo sistemático de la literatura para determinar cuáles son aquellas soft skills o habilidades blandas que suelen ser más demandadas por la industria o más relevantes para la práctica profesional de la ingeniería de software. Y encontramos algunas habilidades muy demandadas, como las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, las habilidades de análisis y de toma de decisiones, habilidades de planificación o de organizar el trabajo. Me ocupo también de las habilidades de resolución de problemas o de toma de decisiones. Algunas de estas son con otro nombre, pero en espíritu, algunas de estas que mencionamos aquí como habilidades que los estudiantes dicen que adquieren directamente o que mejoran en buena medida a través de los proyectos finales de investigación. Entonces, fundamentalmente con esto consideramos que los trabajos finales de carrera en modalidad de investigación permiten a los estudiantes no solo aprender a investigar, como considerado eso como habilidad dura, sino que les permiten desarrollar otras habilidades más transversales, más de este tipo de habilidades blandas, que no solamente se adquieren para ser útiles en la actividad de investigación, sino que también son útiles, en nuestro caso, que es lo que más nos interesa, en la práctica profesional de la ingeniería de software, es decir, son útiles para su profesión. Y hay otros comentarios, como valoraciones generales que los estudiantes han hecho, y en general todos consideran que haber realizado un proyecto de investigación lo toman como una experiencia muy buena. Hay quienes incluso disfrutaron de ese trabajo, y claramente hay algunos estudiantes, como en este caso, que si bien están conformes con el trabajo que hicieron, como que da la sensación de que querían un poco más. Y eso es una buena cosa en mi opinión, es decir, generar conclusiones más significativas. Y eso es muy interesante porque muestra que además los estudiantes se involucran y terminan
apoderándose o adueñándose del proyecto y lo toman realmente como un desafío personal y profesional y buscan generar realmente resultados relevantes. Y las últimas dos percepciones de esta encuesta que quiero compartir con ustedes, en general, prácticamente, salvo en este caso, que la mitad consideraron que no lo consideran ni que sí ni que no en cuanto a si lo ven como útil para su propio desempeño profesional o laboral, la mitad de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo en que si su participación en el proyecto final de carrera por investigación les ha sido de utilidad para mejorar su desempeño a nivel laboral y profesional. Y preguntamos también en términos generales si consideran que, no es tanto para ellos, sino en general, participar de un proyecto de investigación hace que los estudiantes se consideren que están mejor preparados para su actividad personal y profesional. Y acá prácticamente 13 de los 14 que respondieron consideran que terminar la carrera con un proyecto de investigación o al menos participar en un proyecto de investigación los prepara mejor para la actividad laboral y profesional. Y esa es una cuestión muy importante. Nos importa, por lo menos para este panel, cómo hacer con investigación para apoyar o para mejorar a nuestros futuros profesionales. Bueno, este es, por lo menos en mi opinión, y a la luz de estos resultados, una manera muy importante o muy relevante de apoyar a los futuros profesionales en su actividad profesional con las actividades de investigación, que además les va a permitir también a nivel de la propia organización, ¿sí?, también hacer investigación a la interna, cosa que muchas veces en las propias organizaciones de desarrollo de software o de otra naturaleza no se hace adecuadamente o directamente no se hace. Entonces, como comentario final, porque creo que ya estoy en el tiempo, es posible hacer investigación, yo le llamo de verdad, capaz que es un poco duro ese término, pero hacer buena investigación a nivel de estudiantes de carreras de grado, que requieren, sí, un acompañamiento cercano y constante por parte del tutor investigador, porque en general, por lo menos en mi experiencia, la gran mayoría llegan sin haber pasado por un curso de metodología de investigación y sin experiencia, es decir, llegan sin saber investigar. Más allá de que en la previa, obviamente, de decidirse por un proyecto de investigación, tienen contacto con los responsables de las distintas cátedras para interiorizarse un poco en, bueno, en principio, cómo es ese proceso de investigación y tratar de eh, visualizar si es lo que consideran que al final les va a gustar hacer. Habitualmente eligen hacer un proyecto de investigación porque quieren aprender algo diferente de lo que han aprendido en las otras asignaturas o en los cursos que ya han tomado a lo largo de la carrera. Y es cierto, en algunos casos, porque les permite, eso no está en lo anterior, pero sí aparece acá, les permite hacer más compatibles sus actividades finales con sus actividades laborales o familiares, que a veces son circunstancias particulares que a los estudiantes plantean como la opción por la cual eligen un proyecto de estas características. En general, suelen valorar positivamente la experiencia y desarrollan habilidades, como les mencioné hace un momento, que terminan luego siendo útiles y aplicables a nivel de su actividad laboral y profesional. Entonces, para concluir, consideramos que los proyectos finales de carrera o los proyectos de investigación, aunque no fueran finales de carrera, en nuestro caso sí lo son, pero podría no serlo y ser una actividad académica intermedia en una carrera o sobre el final sin que tenga que ser el proyecto final, puede ser perfectamente de investigación, haciendo investigación real, con preguntas de investigación reales, con métodos de investigación de los que se aplican en la disciplina y buscando resultados que aporten conocimiento, y eso genera conocimiento y genera nuevas habilidades o el mejoramiento de ciertas habilidades en los estudiantes de grado que terminarán repercutiendo, creo yo, en su actividad laboral y su desempeño profesional. Y bien, les agradezco por su atención. Aquí tienen mis
datos personales, que también se los pueden pedir a Roger, por supuesto, y quedo, bueno, ahora a la espera de la continuación de la próxima ponencia y luego abierto a preguntas y también a otras preguntas que puedan querer formularme a través de mi correo electrónico. Y nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Gerardo, por tan interesante charla y ponencia. Vamos a escuchar entonces al profesor Pablo Vázquez Vélez. Ya tenemos un par de preguntas allí registradas, pero al final, después de la intervención del profesor Pablo Vázquez. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días. Buenos días, profe. Le escuchamos perfectamente. Perfecto. Mi presentación tiene por finalidad exponer algunos elementos referenciales en cuanto a la investigación educativa como eje fundamental en la formación integral del futuro educador. Especialmente se exponen la relación que tienen los conceptos de educación, investigación y realidad social. Como base fundamental en la orientación teórica de la investigación, para ello indagaremos sobre el vínculo en la orientación teórica de la investigación y también indagaremos sobre el vínculo existente entre docencia, investigación, realidad social. Además, se destaca también la importancia de las líneas de investigación en la formación del docente. Discutir los aspectos relacionados con el desarrollo educativo de un país conlleva a la consideración de múltiples elementos dentro de los cuales obligatoriamente aparece la investigación educativa como componente esencial en la formación de todo educador. Es por ello que trataré de resaltar la relación que tienen los conceptos de educación, investigación y realidad social como base fundamental en la orientación teórica del estudiante, para lo cual se parte de los conceptos por separado, para de esta manera crear una base conceptual sobre la cual se puedan sustentar elementos teóricos y ésta se forme una verdadera columna vertebral que consoliden las competencias investigativas. Para ello vamos a resaltar contenidos esenciales en la formación del futuro educador. Entre estos, la investigación educativa en su amplia concepción y en sus respectivas características. Las diferentes modalidades en la investigación y la realidad social. Junto a ello, se desarrolla la importancia de las líneas de investigación y la formación integral del futuro educador. La investigación educativa se puede entender en forma generalizada como un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios, que apoyados en un marco teórico y en uno de referencia, se convierten en un esquema de trabajo apropiado y con un horizonte muy bien definido. Describen, interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos conocimientos, nuevas teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y procedimientos educativos, o probablemente modificando los ya existentes. Si desglosamos dichos términos, podemos expresar primeramente que desde el punto de vista de su etimología, investigar proviene del latín in y vestigare, hallar, inquirir, indagar, sugerir vestigios,
lo que conduce al concepto más elemental de descubrir o averiguar alguna situación, seguir la huella de algo, explorar, y de esta manera se podría considerar a un investigador como aquella persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda independiente a su metodología, propósito e incluso a su misma importancia. De allí que el término investigar ha sido visto como un modo natural y más apropiado de aprender. De hecho, todos los seres humanos hacemos investigación o buscamos conocer la realidad. Desde cualquier situación, llámese educativa, política, religiosa y cultural, entre otros. Para algunos, investigar es un proceso difícil de aplicar. Em, de hecho, todos los seres humanos hacemos investigación o buscamos conocer la realidad. Em, entonces, de esta manera, es una forma exclusiva que algunas personas tienen, también consideradas como talento especial, generalmente en centros o instituciones especializados, donde se ocupan de aspectos lejanos de la realidad cotidiana. Sin embargo, la educación educativa no es nada de eso, sino una realidad que se construye en un contexto a partir de la interacción con otros sujetos en la cotidianidad educativa. Por ello se hace necesario desmitificar el concepto que encara la investigación como progreso exclusivo de seres dotados, así como es preciso entenderla como una actividad que exige habilidades, dominio de conocimientos generales y específicos, dominio de métodos, de técnicas e instrumentos, manejos e implementación de la formación. Entendemos que el trabajo del investigador, así como de otras profesiones, exige formación continua, dominio de conocimientos, capacidades de reflexión, análisis y crítica, compromiso social y político, condiciones necesarias para encarar la posibilidad de fortalecer en cualquier país los procesos sociales a través del aporte de la investigación cultivada en espacios educativos, específicamente en la educación superior, sean estos desarrollados bajo la óptica paradigmática, cuantitativa o cualitativa. En este sentido, Ander expresa que en la práctica científica el sujeto del conocer está implicado en la realidad y de ella no puede separarse, ni por especulación científica, ni tampoco por especulación filosófica. El hombre que se constituye en la historia y en la praxis está inmerso en una realidad de cuya totalidad forma parte también como el sujeto cognoscente. Es así que el mismo autor entiende por investigación el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos relacionados a leyes de un determinado ámbito de la realidad. Una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales o mejor, para descubrir no falsedades parciales. Por su parte, Serrano expresa que la investigación es una actividad deliberada y sistemática de búsqueda que conduce a la conceptualización, la expresión, la concepción y la producción de algo nuevo, descubrimiento e invención. Igualmente, entendemos en forma general que existen otras definiciones sobre investigación,
que lo consideran un proceso netamente interpretativo de indagación y búsqueda basados no solamente en el método científico, sino en otras tradiciones metodológicas, tales como la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía, el estudio de casos y la historia de vida, los cuales están insertos en una perspectiva humanística, compleja y holística, que intentan dar sentido también a los fenómenos sociales de realidad educativa. Sin embargo, indiferentemente de los fenómenos sociales de realidad educativa, eh, y la postura teórica metodológica, no debemos olvidar que la relación sujeto-objeto es el principio articulador de todo andamiaje epistemológico y científico de la investigación propiamente dicho. Con respecto al término educación en su sentido etimológico, que proviene del latín educare, que quiere decir conducir, criar, alimentar, nutrir, y inducere, que significa llevar a extraer, a sacarlo, lo que el sujeto tiene por dentro. En este orden de ideas, entonces, en la actualidad compartimos la conceptualización amplia sobre educación emitida por varios autores como Pérez, Esclarín, quien expresa que es algo más sublime e importante que transmitir determinados saberes, conocimientos o conceptos, legitimaciones ideológicas, fórmulas científicas, explicaciones de procesos naturales. Educar es contribuir a formar auténticas personas. Igualmente, este mismo autor expresa que educar es alumbrar personas autónomas, libres y solidarias. En definitiva, enseñar es hacer y enseñar a aprender. El enseñar a hacer y aprender son elementos claves en todo proceso que se genere en el ámbito de la investigación científica y educativa. La educación es tan compleja, como dice Ander, que hasta puede contribuir al fortalecimiento de la democracia, la ciudadanía, la cultura de la paz, la convivencia, la tolerancia, los derechos humanos y, como consecuencia de todo esto, a mejorar la calidad de vida. Esto es posible si esos planteamientos se dan realmente en la práctica de valores como el bien común, la justicia social, la solidaridad, honestidad y el respeto. Para de esta manera generar una sana convivencia en pro del fortalecimiento de la ciudadanía. Entonces, en este orden de ideas, una vez que hemos definido dichos términos en forma independiente, se llega a la conformación de lo que hoy en día se entiende por investigación educativa. Para ello se toma la conceptualización elaborada por Blasco y Pérez, quienes expresan que la investigación educativa trata de cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, a la epistemología, la metodología, fines y objetos en el marco de la búsqueda del conocimiento en el ámbito educativo. En este sentido, se puede claramente definir como un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios que, apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, describen, interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos conocimientos traducidos en teorías, métodos, medios, sistemas, modelos y procedimientos educativos, entre otros, que generan alternativas de cambios en la realidad socioeducativa. La investigación educativa y sus implicaciones se han gestado lógicamente
sobre la fecunda tradición del pasado. A pesar que la producción escrita al respecto no sean tan productivos como los cambios que se observan a partir de la época de Rousseau, de Kant, de Hegel. Sin embargo, para contextualizar mejor el desarrollo de la temática a la cual se hace referencia, es preciso primeramente presentar un breve panorama de los principales acontecimientos históricos que sustentaron la vida de pueblos y naciones y que de una u otra manera influyeron en el contexto educativo en forma general. Los cambios significativos que surgen de la educación aproximadamente tienen un siglo de historia. Su origen se sitúa aproximadamente a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando la pedagogía, a semejanza de lo que anteriormente había realizado otras disciplinas humanísticas como la sociología y la psicología, entre otras, adoptó la metodología científica como instrumento fundamental para constituirse en una ciencia. Esta conversión científica fue producto del azar de un largo proceso que arranca a principios de la Edad Moderna. A mediados de los 60, la investigación educativa fue impulsada por una serie de acontecimientos en el ámbito mundial que generaron cambios significativos y que dieron cabida al surgimiento de una serie de intereses, demandas, incentivos y recursos que catapultaron una red de articulaciones entre las instituciones que benefician al complejo mundo educativo. Entre estos acontecimientos, la revolución industrial que desarrolló un tipo de empresa y de burocracia de magnitudes nunca vistas en la historia de la humanidad. La producción manufacturera y la gestión se racionalizan para dar respuesta a las necesidades surgidas por la misma explotación industrial, el crecimiento de algunos países desarrollados, la competitividad en el manejo del conocimiento y de la calidad educativa, la autonomía e identidad de los pueblos oprimidos que corrompen con las cadenas heredadas del colonialismo, las transformaciones de la estructura y fines de la educación superior, aunadas a las demandadas por los movimientos y las protestas estudiantiles que marcaron historia, como por ejemplo en Europa en el año 68. De allí que las protestas estudiantiles del Mayo francés fueron el detonante de un movimiento de reforma social que propuso grandes cambios educativos. El inicio de una exitosa carrera espacial y de cohetes por parte de la Unión Soviética con el lanzamiento del Sputnik ocasionó que Estados Unidos reorganice su programa de investigación y desarrollo militar, creó a la NASA y cambió los currículos escolares, inyectando muchísimo dinero en distintos programas de investigación y desarrollo para precisamente conseguir ingenieros y estos atiendan los grandes cambios y también repercutan en el ámbito educativo a nivel global. Sin embargo, hoy en día, a causa de los grandes cambios educativos establecidos, esta nación observa actualmente el repunte en cuanto a los programas investigativos sobre el espacio, al estado de aterrizar una sonda, la sonda espacial Pronix, en la superficie del planeta Marte, destinada a elaborar los primeros estudios sobre el agua que posee este planeta, según información de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, convirtiéndose en un nuevo logro a nivel investigativo en la exploración espacial. Por otra parte, otro aspecto que activó la transformación educativa fue el desarrollo de las ciencias sociales, especialmente de la sociología,
cuyo empuje teórico, metodológico en la investigación sociológica proyectaron su influencia en la investigación sobre distintos aspectos de la vida social, donde se aborda la educación como un aspecto relevante. Es así, después de estos acontecimientos, que se asume gran interés en la innovación y la modernización en la educación en varios países latinoamericanos, con la apertura de unidades académicas destinadas expresamente a la investigación en el campo de las ciencias, tanto en los espacios universitarios como otros. Podemos observar que, a pesar de la expresión investigación educativa, es bastante reciente, ya que tradicionalmente se denominaba pedagogía experimental, cuyo enunciado se remonta al siglo XIX, expresión que se forjó paralelamente a la noción de psicología experimental, y aunque el término pedagogía está circunscrito al campo de la investigación, sobre todo en el ámbito escolar y experimental, connota un tipo preciso de proceder con la intencionalidad de modificación. Hoy en día, la concepción sobre educación se ha extendido a una significación mucho más amplia que la del enfoque empírico cuantitativo, producto de esa pedagogía experimental. En este sentido, podemos resumir que la historia, la filosofía, la psicología y la sociología han contribuido en la conformación de una red de saberes en torno a lo que hoy en día conocemos como investigación educativa. Es así como se ha constituido también en una categoría conceptual amplia que ha ido cambiando y adoptando nuevos significados a la par del desarrollo de nuevos enfoques que le dan pertinencia al hecho educativo. Es por ello que en los últimos años mucho se ha hablado sobre la investigación educativa. Es frecuente escuchar en foros, en seminarios de corte académico sobre la educación, la insistente inquietud por demarcar los límites de lo que debe ser la investigación educativa. Esto con el fin de separarla de lo que se entiende uh, por atención a los problemas micro y operativos de la educación. La práctica educativa, la práctica docente, métodos de enseñanza, procesos de aprendizaje y evaluaciones. No se busca una teorización de estos problemas, sino participar resignificándose a modelos de intervención educativa. A la segunda también se le entiende como aquella orientada a explicaciones teóricas ajenas a la comprensión de los procesos cotidianos de la relación docente-alumno en un plano general y macro social. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, podemos afirmar que, a pesar de todos los pros y los contra en los cuales ha evolucionado tal conceptualización, en la actualidad la investigación educativa posee gran pertinencia en el logro de cambios curriculares en el contexto universitario, ya que trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, a la epistemología, a la metodología y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. En cuanto a la manera de concebir el proceso de investigación y la forma de orientar la enseñanza de la investigación, existen obviamente diversos enfoques y concepciones de los fenómenos sociales,
tanto como el ser humano tiene una tendencia natural a buscar el sentido de las cosas, eh, se plantean inquietudes, interrogantes y expectativas que inducen a buscar una diversidad de medios y que permiten también, obviamente, dar respuesta a estas interrogantes. De esto se deduce que existen diversos tipos de investigaciones, desde las más elementales y cotidianas, por las cuales se busca ampliar el horizonte de los objetos conocidos, hasta la investigación científica con características propias de eficacia superior. Es así como la medida que la investigación educativa acude a nuevos modos de conocer, surgen nuevas concepciones y significados del hecho investigativo. En este sentido, Carrasco y Caldero expresan que existe una unidad de investigación educativa con diferentes enfoques mutuamente complementarios. Entre estos enfoques se distinguen generalmente tres tipos. Primero, la perspectiva empírico-analítica, conocida como positivismo. La investigación educativa desde esta perspectiva consiste en la aplicación del método científico enmarcado en el campo de las ciencias naturales, donde generalmente se establece una relación de causa y efecto. Luego tenemos la concepción interpretativa, que es constructivista, por cuanto el investigar es comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en el contexto educativo, y desde esta perspectiva el propósito de la investigación educativa es interpretar y comprender los fenómenos educativos que aportan las explicaciones de tipo causal. Luego tenemos la crítica sociocrítica. A través de la educación se pretende transformar la sociedad en base a una concepción democrática del conocimiento. La investigación trata de develar creencias, valores y supuestos que subyacen en la práctica educativa. Entre los enfoques que hoy en día se desarrollan más en el ámbito educativo, se observa cómo predomina el paradigma cualitativo. Esto se entiende porque van aunados a las ciencias sociales, los cuales están caracterizados por elementos que envuelven la esencia del ser humano, como los valores, las creencias, las actitudes y los sentimientos, entre otros. Es así como observamos la aplicación de métodos que buscan la renovación y el cambio dentro de las instituciones educativas, donde los entes que hacen vida en las mismas, como el personal directivo, docente, administrativo, y principalmente los estudiantes, buscan la transformación integral de los espacios de aprendizaje con su participación en procura de una mejor calidad educativa. A continuación, para finalizar, plantearemos algunas características sobre la investigación educativa, donde se identifican la complejidad de los fenómenos educativos. Eh, Generalmente los fenómenos educativos no pueden reducirse al análisis de aspectos cuantitativos como los que se presentan en las ciencias naturales, ya que los fenómenos educativos llevan implícitos valores, creencias y actitudes. Luego tenemos el carácter plurimetodológico. En la investigación educativa se emplean diversas metodologías que abarcan desde los modelos experimentales hasta los cualitativos, sin descuidar los descriptivos históricos, lo que permite que la investigación educativa disponga de un mayor número de perspectivas y de métodos.
Finalmente, tenemos la peculiaridad en la relación investigador-objeto. En la educación, el investigador forma parte del objeto que investiga. Es decir, no puede ser neutral e independiente con respecto al fenómeno educativo estudiado, por lo que se debe esforzar en mantener la mayor objetividad posible. Entonces, Profesor, sí, bien pueda. profesor Pablo, qué pena, muy buenos días. Profesor Buenos Pablo, días. ya terminamos el tiempo, agradeciéndole Perfecto. muy amablemente por su intervención. Esperamos que ya prácticamente nos quedan 6 minuticos para ya dar apertura a las otras ponencias. Solamente existe una pregunta tanto para el profesor Gerardo Maturo y tanto para usted, profesor Pablo, que es la siguiente, una manifestación que hace uno de los compañeros aquí en sala, en donde nos manifiesta lo siguiente. Dice así, sí me gustaría pues, que tanto el profesor Gerardo como usted, profesor Pablo, hicieran una intervención máxima de 1 minuto hablando de este punto que es muy interesante. Dice, me parece que no es correcto imponer los temas de investigación a los estudiantes bajo los intereses de los grupos de investigación o de los investigadores. Cuando se habla de investigación formativa, esto realmente es instrumentalizar a las personas, las vuelve medios y no fines, lo cual desdibuja el espíritu formativo sobre investigación. ¿En este comentario le parece o merece alguna réplica por parte de usted? Bien, tomo la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta a quien la haya formulado. En realidad, yo creo, hay varias cosas. Primero, cuando un estudiante ingresa a una carrera universitaria, de hecho se le imponen los contenidos que va a aprender. Tiene tales asignaturas, las asignaturas tienen determinados contenidos. Así que no sería muy diferente a decirle, esto es uno de los temas a investigar. Por otro lado, nuestros estudiantes buscamos que se incorporen a un equipo o a un grupo de investigación, con lo cual no puede en primera instancia salirse de cuáles son las líneas de investigación de ese grupo de investigación y esas son las propuestas que se le hacen al estudiante. Y por otro lado, si viene un estudiante y uno no quisiera imponerle, y de hecho a uno no le impone nada, simplemente dice, bueno, estas son las líneas o esta es la línea principal en la que en este momento estamos trabajando, el estudiante tendrá o no, mejor dicho, tiene la opción de decir que sí o de decir que no. No es obligatorio, de hecho, hacer un proyecto final de carrera por investigación. Pero además, si el estudiante, en principio, como pasa en la gran mayoría, por lo menos en la experiencia nuestra, no sabe lo que es investigar, difícilmente pueda venir y plantear su propio tema de investigación, que además tiene que tener características, primero, de ser investigable, y segundo, debe poder ser tutoriado o asesorado por un investigador que conozca de la temática. Entonces, necesariamente tiene que haber cierto conocimiento y expertise en determinados temas y en ningún grupo de investigación se investiga por cualquier tema, sino que hay determinadas líneas y bueno, y en general pasa con los estudiantes de maestría, con los estudiantes de doctorado, también puede pasar con un estudiante de grado y puede o no gustado el tema y en mi experiencia al final les termina gustando porque dicen, qué interesante, no sabía que existía esto. Esa es mi respuesta. Gracias, Javier, por saberme la palabra. Gracias, profesor Gerardo. Profesor Pablo, por favor. Sí, participo de lo que acaba de manifestar el profesor y también considero que la autonomía de la investigación no se suscribe a un solo ámbito. La investigación se despliega dentro de un horizonte de conocimientos que los mismos están suscritos obviamente a una rama del conocimiento, pero esto no limita desde ningún punto de vista a que el investigador no pueda ampliar el rango de acción de la investigación hacia otros aspectos que pueden estar relacionados tanto directa como indirectamente a la rama donde se está investigando tales procesos.
En este sentido, yo creo que todas las universidades han llegado al acuerdo de que la investigación no puede ser solamente unilateral, sino que tiene que abarcar aspectos que tanto se vuelven sociales como científicos dentro de estos aspectos. Bueno, entonces agradeciendo enormemente al profesor Gerardo Maturo y al profesor Pablo Vázquez, creo que las respuestas de parte y parte fueron acertadas. Personalmente considero así y pienso de la misma manera para el personal que hizo la pregunta de manera anónima. De parte de la red de investigación de Tuluá Reditul, agradecerles a ustedes por su intervención en la temática, la importancia de la investigación en la formación integral de los profesionales. Es importante conocer este aspecto y obviamente pues poder extender en otras oportunidades esta temática. Agradeciéndole enormemente por su participación y invitamos a todos y cada uno de los diferentes panelistas a vincularse a sus salas para ya empezar las charlas como tal. Profesores, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a Pablo, a ti, Javier, y a todos los que han participado hoy. Y muy honrado de haber estado en este primer encuentro. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Agradeciendo la invitación y agradeciendo la participación del profesor Gerardo y la invitación de Javier.